Muy buenas madrugadas de nuevo a todos y a todas. Espero que en el día de hoy y según van pasando los días de esta semana estéis todos bien y el encierro no se os esté haciendo demasiado duro a todos. Hoy estaba animado a hablaros no ya de libros o de otro tema en concreto o relacionado con ellos, sino de lo que pasa últimamente, ¿no? De las noticias que nos van llegando. Pero bueno, como para eso ya tenemos a otros youtubers, existen otros canales donde hablan expertos y saben más que yo, he obviado el hecho para no saturaros además y seguir hablando de lo mío, ¿no? Quería recomendaros hoy en concreto un par de libros, no solo uno, los dos del mismo autor, un, un escritor que todos conocemos, o creo que todos conoceremos bastante bien, o que al menos nos sonará de algo, que escribió en su momento un clásico de la literatura contemporánea como es El nombre de la rosa. Ahora supongo que ya os sonará más. Hablo de Humberto Eco, el hombre al que creo que los que escribimos o los que nos gusta la literatura, la verdad es que le debemos mucho. Como podréis comprobar, le admiro bastante. Creo que es, sin duda y de lejos, el mayor escritor que ha dado el siglo XX y parte de lo que llevamos del XXI. Es cierto que ya no está con nosotros, murió hace algún tiempo, pero siempre me han cautivado sus obras, en concreto sus novelas. No solo El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault, también tiene obras como El día antes o Baudolino, La llama de la reina Loana. De estos ya os hablaré más adelante. De los que os quería hablar hoy son dos libros, yo creo que si no me equivoco fueron sus dos últimas novelas como tales, y una titulada El cementerio de Praga, de editorial Lumen, una historia ambientada en el siglo XIX y basada en hechos reales sobre los protocolos de Sion, sobre la gran mentira de los protocolos de Sion, de los sabios de Sion. Yo creo que os gustará mucho. Es una historia de espionaje, de estafadores, con esa bruma y esa oscuridad propia de hace 200 años, y que encierra mucho aprendizaje sobre lo que son las cosas, lo que puede parecer y lo que realmente son. Y en estos tiempos que corremos igual nos ayuda a entender un poquito más lo que vivimos. Al igual que el otro, también de la editorial Lumen, que es Número Cero. Esta en concreto, por las fechas en que fueron publicadas estas ediciones, es su última novela. Creo que nos dejó un gran legado en ese sentido Humberto Eco. El primero, El cementerio de Praga, del que os quiero hablar, como digo, es una historia de espionaje, oscura, ambientada en la Italia y la Francia del siglo XIX. Muy buen relato. Es una historia que nos hará descubrir los entresijos de las cloacas del Estado, de cómo se mueven o se movían los servicios secretos en esa época y de cómo usaban a rufianes y a canallas en beneficio propio, no ya de sus naciones o de sus países, ¿no? Para poder provocar guerras, buscar al enemigo externo, las conspiraciones, ¿no? Tan de moda hoy en día. Veréis y descubriréis grandes verdades con este libro. Y si no lo hacéis, simplemente es un libro que os servirá para entreteneros, pasar un rato muy agradable, porque Humberto Eco tiene la capacidad de absorberte, de incluirte dentro de la obra, incluso, ¿no? Como espectador vivo, como un personaje más
en el momento en que te adentras en sus páginas. La verdad es que como he dicho, es un autor al que admiro muchísimo y que me ha enseñado muchísimo, que me ha marcado muchísimo como amante de la literatura y como aficionado a ella. Entonces, os recomiendo mucho este autor y a sus libros. En concreto, podéis empezar por estos dos. Yo creo que son los más sencillos de leer ahora mismo. Para el que quiera empezar, si no habéis leído El nombre de la rosa también, aunque reconozco bueno, que puede ser bastante denso, perdón, en su manera de escribir a veces. Pero una vez pasas ese muro, esa bruma que oculta alrededor de su obra la verdad que esconde, os podéis encontrar con lecturas muy amenas y hasta divertidas a veces, ¿no? Con cierto humor propio del norte de Italia, como se describe en algunos de sus prólogos. Perdón, se ha movido la cámara. Tengo una gata por ahí y me ha hecho alguna trastada. Bueno, entonces, en cuanto a número cero, también va un poco en esa línea, ¿no? De las conspiraciones, del espionaje. No os voy a decir de qué se trata cada obra, más o menos, por ejemplo, pero sí os digo que al igual que en el cementerio de Praga, bucea un poco en esas cloacas, ¿no? En esas bajezas, esas bajas pasiones humanas, en todo lo que tiene que ver con lo secreto, con aquello que nos ocultan o nos quieren ocultar, con aquello que nos quieren hacer creer a veces. No soy amigo de las conspiraciones ni de las teorías conspiranoicas, pero después de todo lo que ves, de todo lo que escuchas y acordándote de las lecturas que has vivido, porque las lecturas ante todo se viven, no te vuelves loco pensando en ciertas cosas, pero sí te da que pensar. Y estos dos tipos de novela te ayudan mucho. Como digo, aparte, son dos obras muy amenas, muy fáciles de leer y hasta incluso divertidas, ¿no? Como lo era el propio Eco, un maestro. El maestro que todos quisiéramos tener. De hecho, era profesor de semiótica en el Piamonte, en la universidad. Bueno, él era del Piamonte, de la zona norte de Italia, y tenía un humor muy característico. Y lo retrata en sus novelas. Es cierto que, como dije antes, y si no lo dije, lo digo ahora, es un hombre que no ha escrito muchas novelas. Yo creo que entre los dos libros que os he comentado y las que he nombrado anteriormente, hemos dicho toda su obra literaria. Hemos nombrado toda su obra. Cierto que luego también ha tenido obras de otro tipo de ensayo filosófico, a nivel más, entre comillas, científico. Pero aún así, hablara de lo que hablara, era un genio. Por lo tanto, yo os recomiendo encarecidamente que busquéis estos libros. No os agobiéis, primero podéis leer uno, no hay prisa. Luego el otro lo podéis buscar con tiempo. Se lee bastante rápido, como ya he comentado. Y disfrutadlo. Disfrutad las dos obras. Podéis empezar por aquí. No hace falta, si no habéis leído, por ejemplo, las anteriores obras de Umberto Eco, o si no lo conocíais, porque sorprendentemente hay gente que me he encontrado con gente que no conoce quién es Umberto Eco. No pasa nada, podéis empezar por cualquiera de sus novelas. Yo os recomiendo que empecéis por estas.
Si ya habéis leído El nombre de la rosa, pues ya está, ya lo sabéis, ya lo conocéis. Y como no tiene nada que ver una con la otra y nunca ha hecho, al menos que yo recuerde ahora, ningún tipo de saga, podéis leerlas tranquilamente. Y recordad, pasad lo mejor posible este encierro, haced cosas, manteneos activos, creativos, ayudaos y apoyaos en vuestras familias, amigos. Mucha suerte y mucho ánimo.